Glatzer, muy buenos días, un abrazo para ti, espero todos estén bien. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta invitación para hacer un análisis prácticamente de lo que es este cierre de año, principalmente en materia sanitaria, que tú lo tocas siempre al inicio de tu programa, y también en el tema que tiene que ver con el ámbito político. Un abrazo, Glatzer. Fernando, qué gusto saludarte, qué gusto verte. Te mando un abrazo también a ti, a todo el equipo de Radio Uno, a todas las personas que muy gentilmente nos escuchan a esta hora. Y por supuesto deseo y espero hayan pasado una bonita fiesta y les deseo lo mejor para el próximo año, que espero en todo sentido sea mejor que este y podamos, como tú bien has dicho, retomar algunas cosas que con tanto agrado y con tanta dedicación ustedes sobre todo y nosotros hemos podido sacar adelante en los años últimos. Para mí es un gusto siempre estar contigo y encantado de poder revisar un poquito lo que ha sido este turbulento Mm, 21, ¿no? Y vamos a ah, ver que ojalá el 2022 sea un poquito más calmo, ¿no? Creo que es difícil, ¿no? Siendo sinceros en ese tema y analizando las situaciones, porque lo que quería un poco conversar contigo era justamente el gobierno del presidente Pedro Castillo, pero también el papel que lleva adelante la oposición con el Congreso de la República y la posición de muchos medios de comunicación desde la capital de la República. Yo recuerdo mucho en tus programas, antes de que asuma Pedro Castillo, decías de que el presidente debería levantarse y escuchar esa conversación que tuvo con Pepe Mujica antes de la segunda vuelta electoral y que deberían recordarle los principales pasajes de los consejos que le dio Mujica para tener un buen gobierno en el país. Y hoy la gente está muy frustrada por lo que se hace en Palacio de Gobierno, por cómo se ha desenvuelto el gobierno hasta fin de año, y siente que no da la talla y lo considera un gobierno de izquierda o de las izquierdas en el país que no está cumpliendo con mucho de lo que ofreció en el proceso electoral. ¿Cómo ves tú este tema de la esperanza que muchos tenían con Castillo, si bien había todas las dudas y ganó porque había un voto de oposición a que la mafia, a que lo anterior, a que la corrupción, principalmente representada por el Fujimorismo, regresara al país y bien por qué perdió, pero como que no ha satisfecho a la gran mayoría de peruanos, principalmente del interior del país, que confiaba en un gobierno diferente. Sí, mira, yo creo que, a ver, si tuviéramos en el Perú una clase política, y tuviésemos algunos partidos que puedan más o menos ser institucionales y quisieran todos y tuvieran la vocación de que las cosas marchen en el mejor sentido, más allá de las discrepancias que puedan tener con el que llega al poder, el centro de la atención con el presidente Castillo hubiese estado en lo que tú mencionas, en un gobierno inoperante, mediocre, un gobierno que probablemente no está encaminando debidamente algunas cosas, no solo que ofreció en la campaña, sino inclusive que empezó a hacer, pero no se sabe hacia dónde van a terminar llegando. Pero como en el Perú ese no ha sido el centro de la oposición al gobierno, se le ha dejado actuar, diría yo, en una línea no muy correcta y se ha centrado los ataques más bien en una especie de intento de tomar el poder por otras vías, que es lo que la oposición ha puesto en primer orden en sus prioridades, ¿no? Al presidente de la República se le podría discutir por qué no se apega a lo que ofreció en la campaña, como tú bien dices, discutirle la reforma agraria para que pueda salir bien, en educación, realmente que hayamos tenido 3 ministros y uno peor que el otro, es un asunto grave que no se le está pasando la factura. Lo que está pasando en transporte es una cosa inapropiada. Lo que está pasando en el ámbito, por ejemplo, de la salud pública, debería, si la oposición es y tiene el ánimo de colaborar, resaltar lo positivo y ayudarlos a que encaminen otras cosas para que no regresemos a esos estadios tan dificultosos que nos mostró la pandemia. Pero ¿qué se le critica al gobierno? Que es chavista, que es comunista, que es terrorista, que, digamos, está lleno de gente corrupta, y la corrupción, por supuesto, hay que combatirla también. Entonces, lo que hemos estado es, en los últimos días, simulando, digamos, una actuación. El gobierno ha ido simulando como que intenta gobernar y la oposición ha simulado que hace oposición y fiscalización, cuando en realidad creo que la oposición tiene clarísimo su objetivo. No es un cambio de rumbo, no es un cambio de ministro, es un cambio de gobierno. Y es un cambio del presidente Castillo. Ese ha sido su objetivo
Y ese es el problema que nos ha llevado a que el presidente haya encontrado espacios para la inacción. Y en el caso del presidente de la República tenemos un gobierno que es varios gobiernos al mismo tiempo, porque si tú observas lo que pasa en algunos sectores, podrías decir tranquilamente que es un gobierno más o menos aceptable. Pero miras al costadito lo que está pasando en otros y tú dices, oye, este parecería ser una, digamos, grupo de personas que se han juntado básicamente por sus proximidades en la, probablemente tempranas, en la juventud o en el lugar donde nacieron, los amigos del presidente, y por otro lado un presidente pues muy, diría yo, poco claro en algunos temas, pero en algunos me parece que no está tan mal. Salud, por ejemplo, que estemos a punto de llegar al 78% de la vacunación en un año que ha sido muy difícil, es una cosa muy importante. Que hayamos reducido de manera significativa los índices de contagio y sobre todo los de atención en UCI, que es lo que hay que contabilizar como grave en episodios de naturaleza, es importante. En materia económica, somos un país que la proyección ha ido mejorando para el Perú en términos de lo que va a ser el 2022 y vamos a llegar probablemente a índices por encima de los otros países en América Latina. Y en algunos casos también, pero el problema está en que el presidente no tiene claridad sobre qué cosa quiere hacer con su gobierno. Y esa disputa, porque no es una relación saludable la que se tiene, por más que lo quieran revestir de eso, es que no es armónica la relación entre el presidente y su presidente del Consejo de Ministros. Y si el presidente escuchara más a Mirta Vázquez, y creo yo, encaminara mejor lo que ella le propone, al gobierno le iría mejor. No solo para aquietar a una oposición que por supuesto es muy beligerante, sino para retomar el camino de buscar afianzar una mejor relación con la gente. Y ese para mí es el centro del gobierno y en lo que yo tengo mayor preocupación. A mí no me preocupa tanto que el señor Castillo le caiga bien al señor López Aliaga, al señor Keiko Fujimori, que eso nunca va a suceder, porque esa oposición no solo es insatisfecha, sino no va a, de ninguna manera, terminar aceptando nada bueno del gobierno. Para mí el gran problema del presidente Castillo es que se está desvaneciendo su legitimidad en los sectores que, por encima de todas las circunstancias difíciles, apostaron por él. Y esa es la gente que ya está empezando como a desanimarse. Entonces es un gobierno, diría yo, que no ha logrado, creo yo, canalizar debidamente algunas cosas que la gente esperaba de ellos y una oposición que ha estado siempre de manera muy intensa tratando de impedir cualquier posibilidad de buen gobierno, porque el buen gobierno para ellos es malo porque no tendrían argumento para buscar vacarlo, que creo yo va a seguir en la agenda, por supuesto, el próximo año también, ¿no? ¿Y por qué no es armónica la relación entre Pedro Castillo y Mirta Vázquez? Porque creo yo, primeramente, en primer lugar, el presidente es muy desconfiado. El presidente no confía en nadie salvo en aquellos que en los últimos años le han demostrado la lealtad de la forma como a él le gusta que se la demuestre. Por eso es que tiene a los sobrinos, por eso tiene a los amigos y por eso tiene a los que desde el sindicato del magisterio, de los que lo apoyaron en lo que hizo en 2017, en puestos claves, ¿no? De hecho, eso es lo que ha pasado, creo yo, en los últimos meses de una manera muy clara. Y porque creo yo, su poco conocimiento del manejo de la política nacional y sobre todo el manejo de la gestión pública, hace que se atarante también por lo que son presiones de todos lados, ¿no? Hoy día yo creo que Mirta Vázquez, que al comienzo, fíjate tú, sectores de la oposición y todo el empresariado no miraron con malos ojos porque entre ellos bellidos decían, oye, varias veces mejor, varias veces más predecible Mirta Vázquez que Bellido. Pero cuando ya Mirta Vázquez ha encaminado políticas que efectivamente son de izquierda, pero ya no las más radicales, las más de fondo, sino siquiera las más coyunturales, pero con una perspectiva distinta, lo han puesto en el saco también de las personas que no quieren el desarrollo y todo el asunto que ya nosotros hemos escuchado. Entonces el presidente está en una presión del partido, una presión de la oposición, los medios de comunicación y un entorno que es muy mediocre, lamentablemente, ¿no? Un entorno que no tiene una perspectiva amplia, no tiene una mirada comprensiva del país y ve, creo yo, ese sector en Mirta Vázquez, más que un aliado del presidente, una especie de competencia. Y creo yo, alimentan al presidente diciéndole que no empodere mucho a Mirta Vázquez, porque eso podría sobrepasarlo.
Y ese es un error, porque yo sinceramente creo, y lo he dicho ya hace una buena cantidad de días, no va a conseguir nada mejor que Mirta Vázquez el presidente. Me da la impresión, si es que quiere mantenerse todavía en la izquierda, si es que quiere tirarse ya más para el otro lado, no es que va a conseguir algo mejor, va a conseguir algo distinto, pero va a diluir cualquier posibilidad de hacer un gobierno como él siquiera insinuó en la campaña electoral, ¿no? Incluso Sudaca soltó que Ricardo Márquez habría sido tentado en 2 oportunidades para reemplazar a Mirta Vázquez. Sí, sí he visto eso, pero creo que ahí hay una combinación de dos cosas. Cuando hay crisis política, tú sabes que hay determinados sectores que empiezan a soltar nombres también Mm, para ver si por ahí empiezan a hacerlos calzar en una lógica distinta del gobierno, ujú. ¿no? Yo sé que han estado conversando con algunas personas, sé que, por ejemplo, hay un intenso intercambio con Perú Libre, y Perú Libre insiste en que Roger Nájar sea el presidente del Consejo de Ministros, que era la fórmula previa a Exacto. Mirta Vázquez, ¿no? Mirta Vázquez salió en esa disputa. Pero por el otro lado, no me parece tan creíble el tema de Ricardo, porque creo que el presidente no está pensando en una lógica de irse ya totalmente al otro Mm. lado. Creo que quiere seguir manteniendo cierta identidad de representación popular y, digamos, levantar las banderas de la lucha más que la izquierda ha en los últimos años agitado, ¿no? Pero creo que no tiene claro todavía. Creo que eso está pendiente, creo que van a haber cambios en el gabinete, no sé si pronto, pero no sé si vayan a ser así como se ha planteado en este reportaje, ¿no? En el gabinete, ¿qué queda a cambiar? ¿El de transportes? O sea, Claro, queda cambiar todo luego de lo lo que... que la foto que vimos de Bellido, con su gabinete, entrada, salida de ministros, no quiero ir a Palacio, juramento acá en el centro de convenciones, me voy a Breña y todo ese tránsito hasta el día de hoy, han ido saliendo piezas de muchos, digamos, que eran caracterizados por la mediocridad o que no daban el nivel para ocupar los cargos. Pero hoy el más criticado queda, ¿cuál? El de transportes, porque está Franque, está Abelino Guillén, está Aníbal Torres, ¿no? Y varios que han ido acomodando piezas en cada uno de sus sectores que por lo menos no han caído en escándalos y están moviéndose en los ministerios, en el conocimiento de los mismos y espero yo, en mi opinión, la instalación de políticas públicas más ligadas a cambios y transformaciones que se ofrecieron en campañas que mantener el sistema y el modelo. De repente el de energía y mina no ha estado muy bien en sus actos, pero más es el de transporte, soy el criticado. Sí, o sea, yo creo que, a ver, y eso es un mal que comparte tanto la oposición como el gobierno, ¿no? Y yo, como he dicho también ya en otro momento, hay dos cosas que en las últimas turbulencias que nos ha presentado la coyuntura han terminado evidenciándose o mostrándose como transversales. Ujú. Una es la contrarreforma. La Ya. contrarreforma es compartida por el gobierno y por la oposición. Por eso es que al ministro de Transportes no lo sacan. Mm. Si tú me preguntaras a mí, oye, ¿qué cosa es lo que debería generar consenso en la oposición y un punto de ataque furibundo al gobierno? Es el ministro de Transportes. Si la oposición realmente quisiera que las cosas mejoren, a ese lo hubieran censurado hace ya bastante tiempo. La pregunta es por qué no lo censuran. Porque yo creo que él representa también los intereses de la oposición. Y la otra, digamos, personaje transversal de la política peruana, parecería anecdótico, pero es cierto, es Karen López. ¿Por qué no han insistido los de la oposición con golpear al presidente con el caso de Karen Mm. López? Porque saben que si levantan este personaje como el punto de apoyo para vacar al presidente, esta persona empieza a hablar y va a hablar de todos los contactos que ha tenido casi con toda la oposición. Y por lo tanto, no van a entrar por ese lado y están buscando algún otro elemento que pueda venir de los ascensos o cosas Mm. que ya el Ministerio Público está investigando, ¿no? Entonces, el gran problema de la política peruana hoy día es que lo que aparentan o buscan aparentar no se puede, ¿no es cierto?, sostener en la práctica, en acciones concretas, porque sería como autoeliminarse ellos mismos. Y es una Mm. cosa que, por supuesto, ellos no van a permitirse, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es lo que creo yo va a pasar en los próximos días? Van a insistir con algunos temas vinculados a investigaciones, sobre todo fiscales, y siempre van a estar a la caza de cualquier cosa que el presidente pueda hacer o dejar de hacer para buscar el argumento de la vacancia. Ahora, el próximo año, ¿qué cosa es lo que puede
permitirle a Castillo si es que actúa con cierta inteligencia política. Y es que el próximo año vamos a estar buena parte del año concentrados ya en las elecciones municipales y regionales. Yo creo que si el presidente de la República logra sobrevivir hasta el 28 de julio del próximo año, que es ya una cosa difícil para él en medio de esta situación, puede que de alguna manera el parachoque regional y municipal lo termine salvando. Pero vamos a ver también quiénes, sobre todo en Lima, desde la oposición van a intentar llegar a esos cargos importantes. Porque esa oposición beligerante al gobierno, dependiendo cómo vaya el gobierno, van a utilizar su oposición al presidente Castillo como el elemento para seguramente afianzar una campaña electoral, ¿no? Ya, sí, porque además a ver, fue una estrategia la de Vizcarra, ¿no? Vizcarra se alió a los presidentes regionales en su momento y en cierta medida también lo vi a Castillo con esa intención, pero son presidentes regionales que ya están desgastados. Los que actualmente tienen no son los mismos que estaban en la época de Vizcarra, que estaban fresquitos, recién entrados, ¿no? Donde se hizo segundas vueltas en la elección para el tema de la reelección, para ir al referéndum, recordarás. Entonces Claro. entraban frescos, ¿no? Los gobernadores regionales y ahora están desgastados y muchos incluso se han ido a la cárcel y la gente quiere que varios en sus regiones se vayan a la cárcel por las situaciones que están viviendo. No es muy conveniente en ese punto juntarse o aliarse. No le abones mucho, digámoslo así, pero si aguanta, los que vengan van a entrar más frescos y siempre esos políticos buscan una alianza con el poder no solamente político de Palacio, sino el económico, que es el que te financia obras, que el que te ayuda con los proyectos que tienes en cartera, etcétera, y ahí se genera una alianza más cercana. Sí, yo creo que eso ha sido un poco lo que ha ayudado a sobrevivir al gobierno también en estos primeros días. No, no diría su alianza efectivamente con los gobiernos regionales, pero sí la relación que han establecido en el Congreso con determinadas bancadas, ¿no? Por eso es Mm, particularmente significativo que Alianza para el Progreso, que es centralmente regionalista, por decirlo de alguna manera, mm. en el marco de su representación, ha votado a favor del gobierno, partida en la mayoría que vienen de las regiones, con los que son los representantes de Lima, porque hay una dinámica de relación de las regiones con el Poder Ejecutivo Ujú. de, por supuesto, buscar beneficiar y darle y cumplirle los ofrecimientos que, siendo candidatos, los congresistas hicieron en sus regiones. Esa es una cosa que creo yo ha ayudado mucho a que, Mm. por ejemplo, no vaquen al presidente y no terminen censurando, digamos, a determinados Y, miembros de su gabinete. ya, pero Pero, eso lo ha hecho Palacio, porque eso debieron sí, haber hecho antes del 28 de julio para la mesa directiva del Congreso y no tuvieron esa capacidad. y ese es pues el problema, Fernando, de Perú Libre, ¿no? O sea, los Ajá. Perú Libre son pura boquilla, o sea, se creen los habilidosos en política, Ujú, se creen los representantes genuinos del pueblo, y cuando han tenido toda la posibilidad de hacer ujú, política, han perdido. O sea, no pudieron tener representación ni siquiera en la mesa directiva del ujú. Congreso de la República, ni siquiera tienen las principales comisiones del Congreso de la República, pusieron a Bellido y otros en el primer gabinete y lo hicieron muy mal, y claro, hoy día quieren retomar, digamos, el control del Ejecutivo, participar de él, cuando no ofrecen nada que pueda ser mejor de lo que hoy día se tiene. Yo creo que ahí hay un infantilismo tremendo también de ese sector de la Ujú, izquierda, bajo la idea de que si no soy yo no es nadie, ¿no? ujú, Y no aceptan que determinado sector de la izquierda, creo yo un poco más predecible, un poco más responsable y claramente más democrática, haya llegado al Ejecutivo y que esté haciendo las cosas para nuestros tiempos, ujú, más o menos, ¿no? Y estoy hablando claramente en dos que tienen orígenes distintos en términos políticos, ujú. ¿ah? Por ejemplo, el ministro de Economía y el ministro de Salud, que son los dos sectores donde creo yo más predictibilidad hay en términos de lo que va a pasar sobre lo que ellos están planteando, ¿no? Ahora, tocaste el tema Carelim y que no lo toca el Congreso de la República. Y es porque el Congreso se ha vuelto en un lugar donde, más allá de hacer política, se hace lobbies, ¿no? Son los lobbies los que están ahí. Y ahí está lo de las contrarreformas, es decir, no se bajan al ministro de Transportes porque él se baja la Sutran, se baja la ATU y ahora saca los planillones para los colectiveros, ¿no? Y está el tema de educación, donde en cierta medida ya saca un ministro de educación, pero ya no les ha hecho oposición en el tema de las modificaciones a la SUNEDU y la nueva oportunidad o las chances
que hay que darle a las nuevas universidades. Esos son lobbies, pero principalmente a lo que van ellos es a capturar el poder. Lo que quieren es poder. No se satisfacen con tener cierta mayoría o representación en el Congreso. El tema es cómo desde acá operamos para lograr que el Ejecutivo, que no está de nuestro lado, no se pone de rodillas, no está a nuestro servicio. Y me acuerdo reuniones Keiko Vizcarra escondidas, ¿no? Luego reveladas, ¿no? ¿Cómo logramos eso? Y si no lo logramos, vacancia. Y si no quiere someterse, pues bueno, lo que hay que hacer es vacarlo y designar a otro. Y si no se somete, tendremos nosotros, Congreso, que colocar a otro que sí vaya con nuestra agenda y nuestros intereses a dirigir el Ejecutivo, que fue lo que intentaron hacer con Merino. Exactamente, esto último que tú acabas de decir es lo que ellos quisieran hacer, ¿no? O sea, ellos quieren hacer un gobierno de Merino, pero con más tiempo, ¿no? Recordarás tú, Fernando, que hay tres cosas que Merino, o pasaron cuando Merino llegó al poder, aparte de la brutal represión y la muerte de Inti de Bryan, ya en el ejercicio de esos 5 días de usurpación de Merino, ¿no? La primera, recordarás tú, que quisieron cambiar al Procurador General de la República y quisieron poner a una persona que había trabajado con Víctor Andrés García Belaúnde y que además tenía ya una prédica en los medios de comunicación de traerse abajo todo el acuerdo con Odebrecht, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa es lo que pretendían con eso? Satisfacer a un sector de la política que se ha visto tremendamente embarrado por este escándalo donde han sido lamentablemente actores protagónicos. Es decir, que lo que quisieron hacer en primer orden cuando llegaron al poder es traerse abajo todos los casos de investigación en lavado de activos. Lo segundo, recordarás tú que inmediatamente asumió Merino, el señor Luna Morales, hijo del señor Luna Gálvez, mandó una comunicación inmediata a la SUNEDU y les dijo, se les acabó la fiesta, ya estamos de vuelta, así que devuélvenme mi licencia. Y el tercer acto concreto que hicieron fue presionar a Canal 7 para que no transmitiera las marchas en la calle. Entonces, esa es la agenda de la oposición, que está directamente vinculada a lo que los capos de estos partidos políticos quieren hacer. Estamos frente a, como tú bien dices, lobby, pero tal vez ya los hechos han sobrepasado esa definición. Como ya otros han dicho, yo creo que hay mafias disfrazadas de partido que lo que quieren es, desde el ejercicio del poder, manejar el control y las cosas como lo han venido haciendo hasta ahora. Y a mí lo que me preocupa no es que eso esté en primer orden en la lista de estas agrupaciones, porque eso va a estar ahí, es casi su supervivencia. El asunto es que el gobierno convalide ese tipo de cosas también. Y ahí vamos claro y concretamente al sector de educación. Al señor Gallardo lo han censurado, no porque, digamos, estaba yéndose contra la SUNEDU, no porque estaba yéndose contra la carrera magisterial. Lo estaban sacando porque supuestamente el vínculo del FENATEC que está vinculado al MOADEF y al terrorismo, que la prueba y todo, una justificación. Porque a ellos les encantaría, y por eso es que hay que ver qué hace el nuevo ministro, que la SUNEDU se caiga y que la carrera magisterial también. Porque eso también le interesa a la oposición. Por eso digo, lo que comparte toda la oposición es la contrarreforma. Y el gobierno en ese aspecto también. Si tú mantienes al ministro de Transportes con las características que tiene y que tú bien has definido, y mantienes en el sector de educación a alguien, no sabemos cómo se va a comportar ese ministro con esos temas, que va contra lo que más bien ha sido positivo en los últimos tiempos, estamos claramente frente a una alianza, el gobierno y la oposición, ¿no? Frente a temas sustantivos, caminando, llevando al país al peor lado. Y en ese sentido, si la oposición, como tú bien dices, no logra la vacancia, que es lo que, digamos, le genera permanentemente este accionar virulento, lo que van a tratar de hacer es que esa contrarreforma se mantenga. Pero no va a ser su premio consuelo, pero a regañadientes. Pero siempre van a ir por la vacancia. Al presidente le van a encontrar algo de todas maneras. Vamos a ver cómo es que juegan los medios de comunicación y esa oposición para amplificarlo al nivel que necesita para que se constituya un elemento para la vacancia, como hicieron con Vizcarra. Vizcarra a uno le puede gustar o no por cómo hizo o dejó de hacer las cosas, pero después de que lo vacaron, ya nadie
se preocupa de los casos de corrupción de Mm, Vizcarra. mm. Y en los programas de televisión ni siquiera mencionan ese caso. No sabemos si los aspirantes a colaboradores eficaces ya son colaboradores eficaces. No sabemos si han entregado más pruebas. Recuerde inclusive que el Ministerio Público, y lo puso bien la República en una portada hace algunos días, decía que le faltaba poquito ya para llegar inclusive a un momento clave de la investigación para acusar. Y hasta ahora no pasa absolutamente nada. Entonces, luchar contra la corrupción en un país como el nuestro es casi, casi como la lógica del burro hablando de orejas, porque finalmente es solo una justificación para un propósito que pueda beneficiar al sector golpista de turno, ¿no? Y ahí voy a entrar con dos preguntas y primero hacer un comentario. Vizcarra se mató por el tema de las vacunas y que terminó perdiendo todo el respaldo de la población y la gente que esperaba su vacuna, que esperaba que se hicieran los trámites, mientras otros petardeaban, bombardeaban, querían que el privado las traiga, y hacían campaña por esos temas, ¿no? Y él solito, en una acción personal, pero que también tiene que ver con un acto político, digamos, se fue a vacunar y terminó cavando una relación, enterrando una relación con la población, con la gente que le reconocía ciertas formas también de defenderse ante esos grupos políticos de poder en nuestro país. Pero me gustaría justamente de eso un análisis de dos temas finales. Uno, el fujimorismo y su rol. ¿Dónde está el fujimorismo que no da, o sea, está atrás de todo, pero no tiene a un Montoya, no tiene a un López Aliaga, no tiene a un Chirinos, ¿no? Que salen al ataque. Y el otro, el rol de los medios actualmente en el país, ¿qué rol se debe tener? Incluso prácticamente Cuarto Poder desaparece, se entierra desde la segunda vuelta con todo el manejo de nuestro paisano, el tacneño Gilberto Hume, y termina prácticamente yéndose de vacaciones antes de tiempo, ¿no? Y con los recuerdos que tenemos de Gilberto Glatzer, nosotros que trabajamos en la época de la dictadura con Canal N, IDL, CNR, los medios de provincias, con ese trabajo que hicimos con Canal N. Pero el rol ahora de los medios, donde la gente también tiene lo digital para expresarse y para marcar agenda. Esos dos temas me gustaría tocar finalmente, que nos lo analice, nos dé tu posición de hacia dónde va el fujimorismo y qué deben hacer los medios de comunicación y qué nos dirías a los medios de provincias. Mira, a ver, comienzo por los medios, ya que es bien interesante todo lo que ha pasado. Yo creo, sinceramente, más que medios de comunicación, lo que hemos tenido en la última campaña es un cártel mediático que apoyaba a los golpistas. Creo que hay que decir las cosas como han sido. Y esto no tiene que ver nada con, digamos, algún nivel de relación con los medios de comunicación que pueden hacer lo que le viene en gana y posicionarse como quiere. Pero lo que no pueden es, digamos, actuar de la manera como han actuado, yendo contra lo que la realidad claramente nos mostraba. Porque ser parte de todo este armatoste de querer mostrar un fraude que nunca hubo, es, digamos, ya no una cobertura, sino una complicidad, ¿no? Y tal vez el caso de Gilberto Hume, que es lamentable cómo ha terminado, es un ejemplo de eso, ¿no? Hume tiene dos momentos, tiene más, pero dos momentos que tú has reseñado uno de ellos. Cuando funda, crea y, digamos, saca adelante Canal N en la peor época de la dictadura, cuando había que combatir y retomar y recuperar la democracia, y años después crea Willax. Y en este país de la gran simulación, cuando va a Canal 4 y va a Canal N, se dice que va por lo que hizo con Canal N, cuando sabemos todos que va por lo que hizo con Willax, ¿no? Es evidentemente que por eso lo contratan, y por eso es que cuando se habla de lo que está haciendo ahí, sin exagerar, creo que se dice, es casi, digamos, una especie de mandado por los que ponen la plata en los medios para hacer lo que los dueños de los medios quieren, ¿no? Y eso es lamentable, y creo que eso hay que abiertamente combatirlo. Y acabo de la segunda parte de esa pregunta, ¿no? ¿Qué hacer de los medios que tenemos otra mirada, tenemos otra perspectiva, y la verdad tratamos de dar pelea diaria para que se encaminen bien las cosas? A mí lo que, como a ti, Fernando, y a quienes nos están escuchando seguramente, lo que nos interesa es que las cosas mejoren. O sea, digamos, la gente lo que quiere es que tengamos un gobierno más operante, que haga bien las cosas y que no se desvincule del ofrecimiento que le hizo a la gente de cambio, porque el día que eso termine de diluirse, ya Castillo no existe.
Porque Castillo no existe porque se opone a Keiko Fujimori. Castillo existe porque hay un sector de la población que todavía cree en él. Y si esas personas dejan de creer en él, creo que ya su camino está trazado. Y por ahí hay que seguir combatiendo las noticias falsas, procurando debates más plurales, planteando y resaltando puntos de vista que no aparecen en los medios de comunicación más conocidos. Y por otro lado, creo yo claramente, teniendo una férrea defensa del sistema democrático y combatiendo cualquier intento de traerse abajo principios básicos del sistema democrático. Eso es lo que creo yo tenemos que seguir haciendo. Ahora, sobre el fujimorismo y sobre el gobierno. Mira, yo creo que lo que está pasando con Castillo, al margen de la calificación que ustedes le pongan, y digo a tus oyentes y televidentes, Fernando, al presidente Castillo, ustedes pueden a estas alturas decir es un mal gobierno. Y sí, no es un buen gobierno. No es un buen gobierno, claro que sí. Pero lo que hay que hacer es fiscalizarlo muy, digamos, diría yo, intensamente, para que se corrija mejor y haga un buen gobierno. La vacancia no es la salida, no es que sale él y entra otro y las cosas se van a corregir. Al contrario, la turbulencia puede terminar siendo mayor. Pero, al margen de eso, yo creo que lo que está pasando ahora, con la inoperancia inclusive del gobierno en muchos temas, desde mi punto de vista, corrobora que Castillo es mejor que Keiko Fujimori y era una mejor alternativa que Keiko Fujimori. Imagínate tú, Keiko Fujimori, presidente de la República. ¿Tú crees que los medios de comunicación la fiscalizarían como fiscalizan a Castillo? ¿Tú crees que la oposición, entre comillas, sería tan beligerante con la señora Keiko Fujimori? No, porque sentirían que están en el gobierno. Por eso es que hay un margen que la democracia te da para corregir a un mal gobierno. El problema es que tenemos una oposición que no quiere que se corrija, sino quiere que le vaya mal. Acuérdate, ya algunos de ellos lo dijeron. López Aliaga dijo, ojalá que el dólar llegue a 5 o 6 soles para que estos sepan que han votado por alguien que no conviene. Y en los últimos tiempos, inclusive con el tema de la minería, prefirieron ellos que se cayeran sus acciones en la bolsa en Londres, me parece, pero que al final pueda terminar el gobierno, que es lo que ellos siempre tenían que llegar. Entonces, lo que creo yo que hay que hacer es fiscalizar muy intensamente al gobierno, casi obligarlo a que se aleje de las malas artes de corrupción que se han ido mostrando desde un primer momento, y eso hay que decirlo también. Hay muchos actos en los que el presidente de la República no ha terminado deslindando, y creo yo que puede terminar estando comprometido. Pero, Fernando, es mejor encontrar en un gobierno indicios de corrupción al inicio que enterarte 40 años después que el secretario, un presidente, te dice que su jefe recibía la plata en lonchera. No, de acuerdo en eso. Porque, o sea, muchos se quejan y dicen, ¿por qué ahora fiscalizan los Perú Libre? ¿No? ¿Por qué ahora todo? Y está bien que se fiscalice, ¿no? Está bien, pero que eso le dé norte. Que no se puede ir para acá ni para allá. Y que tiene que cumplir con lo que ha hecho, que designe a los mejores y no a los mediocres. Y eso es lo que uno quiere, porque hoy se pregunta, lo que hemos visto, ¿es lo mejor de la izquierda? Bueno, entonces la izquierda no gobierna en 30 años más. Pero si es que pueden corregir y buscar los cuadros, y más, yo creo que los tienen, ¿ah? El tema es darle oportunidad a los cuadros, ¿no? Porque desconfían de esos cuadros, darle oportunidad a esos cuadros, las cosas van a mejorar. Sin duda. Y lo otro, Fernando, que a ti y a mí, a quienes nos están escuchando, realmente nos parece una afrenta, a veces un insulto, que utilicen el tema de que la crítica solo va porque en el gabinete hay gente que va de provincia. Por favor, pero en provincia. Tenemos a una tagneña ahí que es Betsy Chávez, de ministra de Trabajo, y que no la critica nadie, solo Perú Libre. Sí, por eso te digo, o sea, lo que quiero decir es que no me vengan a decir que la crítica, por ejemplo, al ministro de Transportes es porque es de provincia. Eso es inaceptable. Ese señor no debería ser ministro por otras consideraciones, sino por su origen. Y el gobierno, como tú dices, tiene margen, creo yo. Porque si combina bien, como está combinando en algunos sectores, yo siempre pongo como ejemplo lo que está pasando en el Ministerio de Agricultura, por ejemplo. Tú tienes un ministro que representa muy bien a un sector totalmente dejado de lado en el manejo de las políticas públicas de agricultura de nuestro país, y tienes un buen equipo técnico liderado por Eduardo Segarra, que es una persona de izquierda, pero muy capaz y competente. Esa combinación se está produciendo también en economía, creo que está produciendo en salud, creo que está produciéndose en el Ministerio de la Mujer también, y así uno podría poner otros ejemplos. El asunto es cómo hace uno
para exigirle al gobierno que corrija lo que está mal en otros sectores, pero sobre todo que establezca una línea de acción donde el presidente no vaya por un lado y su presidente del Consejo de Ministros intente, creo yo, y ese sería un error de Meca Vázquez, a quien conozco y reconozco como muy valiosa, que termine al final ya no peleando porque el presidente cambie, sino justificando al presidente de la República. Porque hay algunas intervenciones públicas que ha tenido Meca Vázquez donde nos quiere decir algo que sabemos no es lo que el presidente ha dicho. Ella ya tiene que ponerle condiciones distintas al presidente de la República, y el presidente de la República se tiene que dejar de eso que pasaba mucho en campaña. Yo conversaba con mucha gente cercana al presidente Castillo, y cuando yo les decía, oye, pero no puede hacer eso el señor Castillo, se tienen ustedes que ejercer su alianza y tienen que ponerle condiciones. ¿Y sabes cuál es la respuesta siempre? Ah, no, es que el profesor es así, tiene su ritmo, su manera. Eso es justificarlo. No, justificarlo. Ahora creo yo hay que ponerle condiciones de la mejor manera. No estoy diciendo que vayan y pueden, no, o sea, que le pongan condiciones y le digan, presidente, vamos a hacer un balance del gobierno. Mire lo que está funcionando y mire lo que no está funcionando. ¿Y qué cosa hace que esto funcione y que esto no funcione? Y eso corregirlo. Y el presidente de la República tiene que claramente identificar no solo ya la línea del gobierno que quiere seguir, sino qué cosa quiere dejarle al país. Porque si es que él no tiene claro qué quiere dejarle, porque esas alegorías, esos dichos, ya no es una época de discursos, ya está en el gobierno y es momento de hacer. Y creo yo, en eso tiene margen de acción, va a tener siempre una oposición beligerante, pero oposición sabemos, si uno sabe cómo enfrentarla, también la puede sacar. Pero el presidente de la República, hasta ahora, creo yo, no está generando las condiciones para ese buen gobierno, ya no porque la oposición lo ataca, sino porque él no establece líneas de comunicación firmes e intensas con quienes en su gobierno están haciendo bien las cosas, ¿no? Glatzer, te agradezco los minutos, te dejo un abrazo acá desde Tacna, a ti, a tu familia, una feliz Navidad, que la hayan pasado, un feliz año, al equipo de IDL, a la gente que está chambeando también allá en la capital de la República también, y esperemos pronto encontrarnos, o sea, en Lima, pero principalmente que vengan aquí a la ciudad de Tacna, como siempre hemos estado trabajando con programas, espero ya el 2022, descentralizados de IDL aquí en nuestras regiones del interior del país. Sí, oye, Fernando, yo te agradezco a ti, te mando un abrazo a ti, a la familia, a todos los amigos y amigas de Radio 1, siempre tan generosos, a todo tu público, que es enorme, la verdad, y me consta eso, que les vaya lo mejor el próximo año, y de todas maneras, estamos de todas maneras ya pensando, y de pronto muy temprano en el año que entra, nos vemos ahí allá en tu tierra. Gracias, un fuerte abrazo. Muy bien. Que les vaya muy bien. Muy bien, gracias. Un abrazo a Glatzer Tuesta por acompañarnos el día de hoy.